Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy viernes 15 del mes de septiembre del año 2023, apenas, señores. Faltan 16 días para la convención interna del Partido Revolucionario Moderno, y la verdad es que en la medida que van pasando los días, se va incrementando el nivel de ansiedad entre todos los precandidatos. Eso es normal. Hay un laborantismo político bastante fuerte y la lucha cada vez se hace más interna porque hay muchas personas buscando su curul. En el caso nuestro estamos aspirando a regidor por la circunscripción número 3 de Santo Domingo Este. Estaremos en la casilla número 10, pero señores, ¿ustedes saben cuántos precandidatos hay en la circunscripción 3, que es a la que yo pertenezco? Solo en esa hay 76 precandidatos a regidores. Ya ustedes pueden imaginarse, señores. La verdad es que el municipio es bastante amplio y dependiendo del trabajo que haga cada quien, pues tendrá la oportunidad de llegar a esa curul y vamos a ver la aceptación que pueda tener el municipio con cada uno de los candidatos. La verdad es que nosotros nos sentimos bastante satisfechos con el apoyo que hemos recibido. Donde quiera que hemos ido nos han abierto la puerta y, como decía un anuncio por ahí, que cuando llega la hora lo que hay que esperar cuál será el ganador y que hay que fajarse para llegar a la meta. Señores, hubo un tribunal que declaró la extinción del caso de los aviones tucanos. Se habla de que hubo soborno por unos 3.5 millones de dólares. Y la verdad es que es una lástima que ocurra una noticia de esa naturaleza, que nosotros hoy día, 15 de septiembre, que es el Día de la Democracia, que uno tenga que dar este tipo de información. Yo le digo porque la persona debe tener memoria, sobre todo ahora que estamos en el umbral de unas elecciones. Yo le digo esto, señores, porque cuando ocurre ese acontecimiento, la empresa Embraer allá en Brasil, ellos admitieron que dieron soborno en la República Dominicana y mencionaron otros países. Dentro de los otros países se ha podido obtener sentencia firme por vía de consecuencia, ha habido sanción, pero en la República Dominicana, señores, se ha declarado la extinción. Allá el Ministerio Público hizo una apertura para que los diferentes procuradores generales de cada país pudiera ir a buscar las evidencias para encauzar a las personas que cometieron los actos de corrupción. Pero hubo desidia, ¿por qué no decirlo?, del ex procurador general Jean Alain Rodríguez, que se conformó simplemente con los enunciados que hizo la propia empresa sin investigar un poquito más allá de la curva, como hicieron en otros países, y pudieron detectar que el nivel de fraude había sido mayor que el que ellos habían dicho. Entonces, yo le digo que es una lástima que esto suceda, porque nosotros debemos de apostar a que nuestro país cada día pueda ir avanzando por un sendero claro, por un sendero donde haya mayor nivel de pulcritud en los funcionarios que están dentro del tren gubernamental,
porque de esa manera es que un país puede desarrollarse. Uno vio que existía una Suprema Corte de Justicia que en aquella ocasión estaba encabezado por Jorge Suero Isa, y la verdad que hubo ciertos niveles de avance en ella, aunque Suero Isa todavía conserva cierto vigor y uno pudiera decir que aunque sea para un proceso de transición, todavía está dentro de sus facultades físicas y mentales para poder arribar ahí. Sin embargo, hemos visto que de un tiempo a la época ha dado una serie de declaraciones ya con algunos tintes políticos que lógicamente lo descartan para que uno pudiera nuevamente pensar en él, aunque hay que reconocer y no solo pensar que la solución de un país está en una sola persona determinada. Ahí nosotros pudimos ver cómo durante la gestión de Jean Alain Rodríguez se hicieron algunos concursos para la escogencia de miembros del Ministerio Público que, dicho sea de paso, elevaron una instancia. Ellos decían que se había manejado de una manera deshonesta la aplicación para formar parte de ese importante cuerpo y que solo se estaban escogiendo aquellas personas que pudieran en un momento determinado fungir como marioneta del ex procurador general de la República para apañar todos los casos de corrupción. Sin embargo, hemos visto que la doctora Miriam Germán, al junto de Camacho y de Jenny Berenice, han hecho un trabajo encomiable, pero ellos han estado como los tres moqueteros. Sin embargo, cuando uno ve la participación de otros miembros del Ministerio Público, se da cuenta que todavía quedan muchas personas maleadas dentro de ese Ministerio Público. Nosotros incluso llegamos a ver personas plantarle droga a un joven, a unos jóvenes en una barbería, y aunque esa persona ahora están fuera dentro del Ministerio Público, si se hace un estudio concienzudo de las personas que forman parte de ese importante cuerpo, se podrá notar que todavía quedan muchas personas que tienen ciertas manchas que debieron de una forma u otra ir siendo purgados y sustituidos por miembros del Ministerio Público nuevo. Pero no solo eso tenemos que hablar del Ministerio Público, sino también del sistema judicial, porque el hecho de que ese expediente de los tucanos se declare la extinción de ellos es una muestra fehaciente de que la justicia aquí actúa de manera infuncional. Nosotros vimos cómo se descargó puro y simple a ese nacional cubano que agredió a un agente de la AME, que aunque no compartimos esa actitud violenta de parte de él y hasta cierto punto déspota, uno se da cuenta también que hay fragilidad en el sistema judicial porque los familiares durante un tiempo mantuvieron a esa persona detenida donde se le violaron todos los derechos. Ojalá que la población dominicana tome en consideración todos esos elementos que nosotros hemos ido señalando para que al momento de sufragar, que no voten, sino que escojan. Porque cuando usted escoge y usted selecciona a una persona, lo hace con un nivel de conciencia de que quiere cambiar su país. Pero usted cuando simplemente vota, lo hace sin escoger a alguien por un simple fanatismo, entonces eso lleva a que el país se encuentre en el atolladero en que se encuentra, sobre todo con un sistema judicial que aún tiene su parálisis, porque en su génesis fue creado para que estas extinciones de todos estos casos de corrupción se produjeran, porque en vez de ser jueces los que estén administrando la justicia, se empezó a escoger políticos para hacer la función de jueces. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve.
Gracias por permanecer con nosotros. Miren, independientemente de cualquier comentario que uno pueda hacer, sigue siendo apasionante y el tema principal, el problema que existe en la frontera dominico-haitiana. En el día de ayer, por el lado de Jimaní y Elías Piña, se produjo un intercambio comercial aprovechando el hecho de que el presidente había decretado que hoy a partir de las 6 de la mañana iba a quedar cerrado todo paso en la frontera por la vía aérea, terrestre y marítima. Entonces algunos comerciantes aprovecharon en el día de ayer y adelantaron las ventas. Algunos nacionales haitianos aprovecharon ese escenario para abastecerse de algunos alimentos. Y la verdad es que este tema dominico-haitiano va tomando unos ribetes que pudiera tener consecuencias impredecibles. Yo le digo esto, señores, porque es que hay dos pueblos que tienen dificultades económicas, pero que cada quien conserva lo que es su nacionalismo, su estrato. Yo escuchaba ayer un nacional haitiano, y yo quisiera decirle a la persona que de una forma u otra manejan las redes, manejan los TikTok, que debemos de tener ciertos niveles de prudencia con lo que se sube a las redes sociales, porque la opinión que pudiera dar un ciudadano común lleno de fanatismo y ser subido a las redes es algo que de una forma u otra exacerba los ánimos y que en modo alguno hay que verlo como si se tratara de un representante genuino. De hecho, hay un nacional haitiano que hasta donde tengo las últimas informaciones, fue rastreado y detenido por proferir amenaza al presidente de la República a través de las redes sociales. Porque que ahora las redes dejan una trayectoria y es fácil de deducir quién ha dicho una cosa u otra. Entonces, uno ha visto cómo el gobierno haitiano ha querido eludir el problema y decir que se trata de sectores incontrolables quienes están realizando el desvío de ese río Masacre. Pero resulta que donde se está realizando esa obra es una donde el gobierno tiene uno de los mayores controles, pero que también hemos visto policías haitianos respaldando la obra. Hemos visto que un grupo de personas se ha apostado en esa cercanía. En una tienen la bandera haitiana, en otra tienen una bandera blanca que quieren significar que ellos están en son de paz, aunque en los hechos la actitud que reflejan es muy distante a lo que profesan con el símbolo. Yo le digo esto porque hay un empoderamiento bastante grande. El presidente dice, mira, si no hay solución, yo voy a cerrar la frontera. Bueno, pues ellos sencillamente cogen y destruyen la malla que está encima de la frontera, no rompen nuestra malla. Eso es prácticamente un desafío. Entonces nosotros tenemos que tener los nervios fríos, tenemos que tener cierto cuidado porque una actitud de torpeza no se puede responder por otra torpeza. Y ustedes saben que los organismos internacionales siempre están encima de la República Dominicana y eso es algo que se ve natural en el ser humano. Por eso es que ustedes ven que, sobre todo en esos eventos que se hacían de lucha libre, siempre la gente quería que ganara el técnico, no el rudo.
porque Rudo se veía como la persona apabullante y siempre hay como cierta pena se siente hacia el que se ve más débil. Pero yo creo que para nada le conviene al vecino país de Haití mantener una situación de enfrentamiento como la que mantiene con nosotros. Ellos dicen allá, bueno, miren, no queremos su carne podrida, nosotros tenemos huevo y tenemos arroz, tenemos esto. Y uno dice aquí, porque en momentos como este, personas que quieren hacer política desde los medios de comunicación, dicen, bueno, pero que el gobierno, asusando, creando problemas, el gobierno tiene que proteger a esos productores. Yo estoy de acuerdo con que de una forma u otra, en la forma que el Estado Dominicano pueda proveerse de esa mercancía para hacerla llevar a la población y mitigar lo que es la pérdida de los comerciantes, que hasta cierto punto uno conversa con ellos y han sido conscientes, y todo lo que yo he escuchado por lo menos han puesto nuestra soberanía por delante antes que sus intereses personales. Ellos han dicho, nuestra soberanía está por encima de nuestras inversiones, y la verdad que eso me ha llenado de mucha satisfacción escucharlo hablar de esa manera. Y yo creo que problemas como este deben de servir de acicate para que el mercado existente entre la República Dominicana y Haití pudiera tener un mayor nivel de formalidad. No le voy a robar la luz a otro, decía Ramón Alburquerque en una de sus intervenciones, que nosotros debemos de crear un cordón donde los nacionales haitianos, cuando vayan a hacer su intercambio comercial, esa mercancía sea expuesta en ese cordón, donde ellos puedan comprar, y que de ahí, de ese cerco, no puedan penetrar a otra parte del país, simplemente devolverse hacia atrás. Y a mí me pareció genial esa idea. Ojalá que eso se pudiera hacer, porque si nosotros hacemos un cerco y los nacionales haitianos van y compran a ese mercado y no tienen cómo volar esa malla, pues yo pienso que se reduce notablemente el tráfico de nacionales haitianos. Y eso debemos de hacerlo, porque nosotros ahora tenemos un dolor de cabeza. Si hay un problema entre la República Dominicana y Haití, bueno, pues sencillamente nosotros con la parte que tenemos interna vamos bastante forzados. Y es un sándwich lo que hacen con uno. Porque lo que usted se desplaza para Bávaro con fuerza, con algunas fuerzas armadas, que son demasiados los que hay allá, entonces pudieran penetrarnos por aquí, por la frontera. Entonces hay un momento en que el pueblo dominicano debe de pensar no solo en la barriga, sino en la soberanía, porque nosotros estamos dándole mente aquí por un conflicto que es sencillo y personas agitando, que entonces los productores de huevos, que los que venden los espaguetis, que los que venden los pollos y la cosa, pero señores, nosotros tenemos que estar preparados para lo peor. Y nosotros podemos comparar ese mercadito, ese chinchorro que tenemos ahí, aunque para nosotros sea muy significativo porque somos un país pobre, cuando ustedes ven los problemas que se están dando entre Rusia y Ucrania. La cantidad de petróleo que deja de comprar el mundo, que es casi el 30%, más los granos que tiene la economía mundial. Y esa gente están peleando por allá, los ucranianos y los rusos. Sus ciudadanos lo están dando todo para defenderse uno del otro en una lucha fratricida, que la verdad es que ninguna de esas personas ha estado pensando en el estómago
ni le han estado diciendo a Putin, ni le han estado diciendo al presidente de Ucrania, no, pero nosotros tenemos que venderle el trigo a la India, tenemos que venderle el trigo a los Estados Unidos, para la guerra, porque ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer? Nosotros vamos a perder nuestra soberanía para garantizar la venta de los productores de pollo y de huevo. Se trata de un problema muy serio el que nosotros tenemos con ese tema de esos ríos, porque aunque el pleito, ustedes ven que se está dando por el río Masacre, hay otros ríos que tienen afluentes que van al Altibonito, el Tosía, el Macasía, el Joca, que en gran medida nosotros somos los grandes proveedores del agua de Haití, porque ya ellos han destruido toda su capa boscosa. Ya ellos no tienen cómo poder producir y mantener el agua, sobre todo porque ustedes saben que esos árboles, lo que tienen esa tipología, como el pino, que son de los que se encargan de convertirse en agentes retenedores de agua y que poco a poco la van exhalando y le dan vida a los ríos. Ellos no tienen nada que cortar y ya nuestra frontera también la están depredando. Y yo veo, señores, que incluso en una ocasión el expresidente Leonel Fernández le construyó una universidad. Yo pienso que uno de los mejores aportes que se le puede hacer al pueblo haitiano es crearle conciencia, darle cultura, y en vez de hacerle ese tipo de construcción, fomentar allá mediante campaña masiva el uso del gas propano, para que de esa manera ellos no tengan que talar tantos árboles. A ver si con ese uso de gas propano, entonces ellos logran permitir que su país se pueda reforestar nuevamente. Señores, nosotros no estamos en condiciones ahora de tratar de sacarle tinte político a un conflicto de esta naturaleza, que lo tenemos bastante serio. Vamos a felicitar a la doctora Margarita Cedeño, que le ha dicho al presidente, mire, nosotros no podemos, yo le doy todo el respaldo, y nosotros no podemos regalar ni siquiera 1 centímetro de los derechos que nos corresponden. Entonces, eso viniendo de una persona como ella, donde en su partido hay tanta discrepancia, cuando ustedes oyen las expresiones de Charlie Mariotti, también cuando escuchan las expresiones de Andrés Navarro, que son personas que quieren, mire lo que dice Andrés Navarro, señor director, la inteligencia para la protección de nuestro país no puede ser objeto de campaña, eso está bien. Entonces, vamos a escucharlo, señor director. Vamos a escuchar a Andrés Navarro. Una acción militar rápida, sin bulto, porque los militares que hacen bulto se hacen más vulnerables frente a cualquier situación. La inteligencia para la protección de nuestro país no puede ser objeto de campaña política, coyuntural, electoral. Y lo que él hizo fue una exhibición, como estamos ya acostumbrados a verlo, de acciones que más bien debieran ser de bajo perfil para garantizar realmente la efectividad si se necesita en algún momento la protección militar, la acción militar en la protección de la frontera. Miren, yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir esto a Andrés Navarro. Cuando un presidente de la República toma medidas de esa naturaleza y en circunstancias como esta, no es que usted venga a vertir sus opiniones sin saber internamente, porque la persona que mejor enterada está es un presidente de la República, y es el presidente cuando decide, es el presidente que sabe cuándo va a decidir sus Fuerzas Armadas, cuándo va a decidir buscar la protección para el pueblo dominicano, porque a lo mejor el presidente tiene informaciones que no la tiene Andrés Navarro, y por lo regular no puede llevarse de la opinión que él pueda dar, porque cuando se está en la oposición política es muy bueno culpar al gobierno
y decir muchísimas cosas para buscar adeptos, sobre todo en situaciones tan apremiantes como la que tenemos ahora? ¿O será que ya a Andrés Navarro se le olvida que el pueblo dominicano recuerda que cuando él estuvo en el Ministerio de Educación prohibió que en las escuelas se cante nuestro himno nacional porque habían nacionales haitianos que no eran, que al no ser de nuestro país, él decía que no le podíamos imponer nuestro himno nacional? Nuestras leyes son nuestras leyes, Andrés Navarro. Entonces, nosotros, no importa el que esté aquí, tiene que ajustarse a las leyes dominicanas. Si dentro de nuestra costumbre está izar nuestra bandera y cantar nuestro himno nacional, el extranjero que esté aquí estudiando tiene que ponerse en atención y tiene que cantarlo también. Y el que no quiera hacerlo, que se vaya para su país, porque nadie nos tiene que venir a imponer costumbre. Usted fue también el que prohibió que se leyera la Santa Biblia en las escuelas, porque los nacionales haitianos no creen en la Biblia, que ellos creen en el vudú, y para respetar la creencia de ellos, usted prohíbe que el pueblo dominicano, que tiene una Biblia en su escudo, que no puede leer la palabra de Dios. Entonces, ahora usted le nace un espíritu nacionalista, ahora usted quiere culpar al gobierno de los desastres que están sucediendo, cuando usted mismo fue un entreguista y contribuyó notablemente su partido para que hoy haya todos estos nacionales haitianos. Aquí ningún gobierno se puede lavar las manos como Pilato. Pero hay que decir que si ha habido un presidente que ha hablado con firmeza en las Naciones Unidas y ha defendido y le ha dicho a la comunidad internacional que el problema de Haití, que la solución de esos problemas no están en la República Dominicana, ha sido Luis Abinader. Entonces, por eso que yo le refresco la memoria a usted de cómo fue usted durante su gobierno, de lo entreguista que usted fue, y ahora viene aquí a pintarse como un santurrón y a aportar ideas que nunca aplicó cuando estuvo en el gobierno. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, hay algunos grupos de lado y lado, tanto de la parte dominicana como haitiana, que han estado azuzando un enfrentamiento entre ambos países. Y ayer yo veía un video de una joven que nació en la República Dominicana, pero que es de ascendencia haitiana, que me llamó poderosamente la atención. Es un video que dura unos 2 minutos y algo, que pudiéramos decir que es bastante largo, un mensaje de todo ese tiempo, pero en momentos como este, yo creo que vale la pena escucharlo. Señor director, ayúdeme con las imágenes. Terremoto en la casa. Me estoy viendo en la obligación de abordar el tema inmigratorio, una situación que nos tiene agobiada. En las redes sociales, en todas las partes, solamente se escucha conflicto con República Dominicana y Haití. Personas sin contenido, buscando likes, cámara. Haitianos irrespetuosos. La mayoría de los que están así son congoces, rebuseros, delincuentes, pandilleros, impuestos a buscar problemas, a matar a su presidente, a desbaratar su país. Y sabemos sus intenciones. Quieren destruir también a la República Dominicana, pero no se le va a dar. República Dominicana ha sido muy tolerante con nosotros. Desde décadas, años, siempre ha cargado con nosotros, nos ha ayudado. Ustedes los congoces nunca lo van a ver. República Dominicana no es un país rico.
está cansado. Cuando ya tú ves que lo están tratando así, es porque ya no encuentra qué hacer. La mayoría de ustedes son agresivos. Ustedes tienen que saber las consecuencias de entrar ilegal a un país, que todo el tiempo no se van a topetar con agentes, con agentes educados ni con personas educadas. República Dominicana también tiene sus consecuencias cuando inmigra a Puerto Rico y a otros países. ¿Que por qué no hablan de los otros inmigrantes? La mayoría de los inmigrantes tienen sus papeles. Somos nosotros el problema. Las haitianas todavía a esta altura de juego. Tuve una haitiana con 14 y 13 muchachos. ¿Cómo se va a reducir la miseria? Si nosotros mismos no buscamos la manera de ayudarlos, que desde tiempo hemos cargado con problemas, pero no hay una solución. Solamente evadir la realidad, distorsionar las cosas y crear odio. Que es Dominicana, que el país más racista. Tú lo ves que viajan a Chile, le admiran a Chile. Si están en Nueva York, que Nueva York. Todo el mundo se olvida de República Dominicana. Yo quiero que ustedes sepan, los haitianos congosis, que nosotros los haitianos criados en República Dominicana no estamos de acuerdo con esa acción. ¿Ok? Ellos están en su derecho, cuidando su país, que le ha costado mucho sacrificio. Si ellos quisieran estar sucio y puerco como está Haití, también lo había podido estar. Miren, cuando a un haitiano le dicen que es un Congo, se refieren lo mismo que uno decir aquí, que una persona es un campesino bruto, que no tiene educación, que no habla el idioma. Y la verdad es que las expresiones de esa joven en realidad es así. Para nosotros los dominicanos ha sido un sacrificio llegar a los niveles que estamos. Haití era un país que fue donde se consagraron los derechos humanos, un país rico con relación a nosotros. Tanto es así que cuando ellos nos invadieron la primera vez, en vez de encontrar resistencia, mejor lo que encontraron fue personas felices, porque como allá se habían consagrado los derechos humanos, entendimos que ellos venían a traer ciertos niveles de pobreza. En Haití es difícil poder solucionarse los problemas porque no logran nunca ponerse de acuerdo. Y eso es algo que viene desde su génesis, porque la verdad es que cuando se acabaron los esclavos, los negros, para el corte de la caña, entonces lo que hacían los colonizadores, lo que hicieron fue, en siendo personas de raza negra, no importa de dónde fueran, ellos lo traían en calidad de esclavo a cortar caña, apresado. De ahí traían negros de África, traían de Mozambique, traían también de la India, de todos los lugares, de Curazao, de todos los lugares donde Nigeria, de todos los lugares donde pudiera haber personas negras, lo traían todos en barco y lo ponían a trabajar. En el color todos eran iguales, pero con lengua distinta. Y al tener lengua distinta y costumbre distinta, se vieron obligados a tener que buscar un método para entenderse y crear su propia lengua, que es el creol, que solo se habla allá. Entonces, esa situación de poco entendimiento desde la génesis es lo que ha primado siempre en Haití. Y es por eso que ustedes dicen, mira, nosotros firmamos un pacto con un gobernante haitiano y nunca se cumple, porque te firma por ejemplo, el presidente y el primer ministro lo desconocen, dicen no, porque este es un gobierno parlamentario, el presidente no tiene la facultad para eso. Ahora mismo Luis Abinader se decide hablar con quien nosotros entendemos que es la cara visible de Haití, que es
Ariel Henry, y como es un presidente que está de una manera irregular, porque no hay ninguna autoridad que sea legítima en Haití, ni el Congreso, ni primer ministro, ni presidente, ni jefe de policía, ni el Senado, nada, no hay una sola autoridad legítima. Y si todavía se firma ese pacto, ustedes saben lo que sucede, que pudiera venir después cualquier gobernante a decir, mire, yo no reconozco este pacto que se firmó entre el presidente dominicano y Ariel Henry, porque es un presidente irregular, es una persona que no estaba facultado constitucionalmente para eso, porque ya había expirado el periodo para el cual fue nombrado. Por eso es que se hace necesaria que esa fuerza keniana, que esos países que están tratando de establecer el orden en Haití, agilicen esa tramitación y lo hagan lo más rápido posible y que se logre hacer unas elecciones libres y democráticas, pero que esa fuerza de paz que va hasta cierto punto a intervenir Haití se quede ahí hasta que todas las autoridades sean escogidas de una manera legítima, hasta lograr el desarme por completo de todas esas bandas que hay allá en Haití, y entonces cuando ya esté formado ese cuerpo de paz, entonces es que deben de salir, porque es una situación extremadamente difícil. En Haití no hay interlocutores válidos, y esa situación nos crea a nosotros un malestar bastante grande, y tenemos más de 5,000 hombres apostados en la frontera. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Ve los helicópteros como vienen, ¿no? Ella viene. En estos momentos, aquí estamos viendo un convoy especial para el Despertador y Noticias SN. Esta parte importante de seguridad. Los diputados aquí están acompañados por las tropas militares. Miren, se ha hecho una exhibición, se ha mostrado los músculos de lo que realmente nosotros tenemos como cuerpo armado. Hemos visto que de aquel lado también hay personas que se mantienen en una actitud desafiante, pero de este lado también hay muchos dominicanos que han dicho que lucharían hasta la muerte, y la verdad es que de ambos lados yo pienso que por una situación como esta, que pudiera verse como algo simple, como que se están exacerbando demasiado los ánimos. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Que ha avivado las diferencias entre las autoridades haitianas y dominicanas, mantiene una tensa calma en las demarcaciones fronterizas, pero también entre ciudadanos que residen en la capital, quienes permanecen atentos a los efectos de las disposiciones del gobierno y la situación en el área donde haitianos construyen el desvío de un canal en el río Masacre. Si ellos no entran en diálogo, si ellos no entran en razón, buscando la paz, entonces sabrán ellos lo que va a pasar. Yo, como dominicano, creo que el presidente tomó buena iniciativa. Porque como ellos que se comían ya su naturaleza entera, ellos depredan todo allá, quieren también acoger este país. No se podemos. Estoy con el presidente y lo apoyamos. Doy hasta mi vida, hasta mi sangre por mi patria. Los dominicanos deploraron la insistencia del grupo que promueve esta construcción. Está bueno ya. Eso que ellos están haciendo es demasiado fuerte ya. Nosotros estamos dispuestos a pelear por nuestro país, que nos armen con lo que ellos tienen ahí para nosotros defender esta nación, que nos la dejó Luperón, Duarte, Sánchez y Mella,
y todos los otros patriotas antiguos. Eso es mi decisión. Estos ciudadanos lamentan que la situación limite el desarrollo del comercio binacional en provincias como Dajabón y afecte el intercambio de las buenas relaciones entre dominicanos y haitianos. La ciudadanía respalda las acciones de... Miren, yo le digo, porque de aquel lado ha habido respuesta. El presidente dice, mire, yo cierro la frontera y doy un ultimátum y ellos rompen la malla perimetral. Le entran a pedrada también por el lado de Pedernales a unos trabajadores dominicanos. La verdad es que la situación se ha tornado bastante tensa. Ahora, ¿qué es lo que, ya para finalizar con el espacio, cuál sería mi mensaje final en este fin de semana? Que nosotros los dominicanos mantengamos una actitud de serenidad, el que no tenga la obligación de estar en la calle pululando, que no lo haga, que si alguien va a tomar, que tome con cierta medida y que también no se descuide, porque uno no sabe en un momento determinado lo que pudieran estar pensando muchos de esos nacionales haitianos que quizá envueltos en un estado de fanatismo pudieran tener una actitud iracunda en contra de nosotros los dominicanos, y en todo lo que podamos ceder y ser pacíficos para evitar cualquier tipo de conflicto, que tratemos de serlo, sin ningún tipo de exceso, que tampoco del lado dominicano exista ningún tipo de fanatismo y que no se atropelle ningún nacional haitiano. Vamos a tratar de mantener la calma, porque nosotros somos un país que somos de un mismo pájaro las dos alas. Así que por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.